Hola, hola, mi nombre es Ruth y esto es Aprendiendo Juntos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es sobre las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y le des like a este video para ayudarme a crecer. Sin más, comencemos. Todo sangrado que ocurre durante el embarazo debe de considerarse sospechosa y requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno y preciso. Las hemorragias son de suma importancia en obstetricia. Forma parte de una de las tres causas de mortalidad materna. A continuación la vamos a ver. Las causas de mortalidad materna en nuestro país, la primera es el trastorno hipertensivo, como la hipertensión arterial, la eclampsia, la preeclampsia y el síndrome de HELP. La segunda son las hemorragias y la tercera son las infecciones. Estas causas son las mismas a nivel mundial, solamente cambia el orden. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la primera causa de mortalidad materna son las hemorragias, pero en países más pobres es una combinación de las tres. Las hemorragias obstétricas es una de las principales combinaciones que se presentan durante el embarazo. Constituye una de las causas de muerte materna en más del 50% de los casos. Etiología del sangrado de la primera mitad del embarazo. Estas se clasifican en dos causas. Una causa obstétrica, que son los temas que vamos a hablar en este video, como el aborto, el embarazo ectópico y las enfermedades del trofoblasto. Las causas no obstétricas como cervicitis, cáncer de cuello uterino, miomas, pólipos y traumas genitales. Las consecuencias de las hemorragias en la primera mitad del embarazo son anemia aguda, hipotensión, shock hipovolémico, shock séptico, coagulación intravascular diseminada, pérdida de la capacidad reproductiva y la muerte. Ahora vamos a hablar sobre el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo dentro de las 20 semanas con un peso menor de 500 gramos. La forma clínica del aborto. Amenaza de aborto, aborto inminente, aborto inevitable, aborto de huevo muerto o retenido, aborto completo y aborto séptico. La amenaza de aborto. Previamente debe de haber un diagnóstico de embarazo, presencia de sangrado transvaginal tipo manchado, que a veces no existe, dolor en hipogastrio y región lumbar, fiebre, cefalea y el cuello uterino estará cerrado. En el diagnóstico, en la ecografía, se comprueba que existe un botón embrionario, un saco gestacional normal y con vitalidad. En el manejo se le va a informar a la paciente reposo absoluto, abstinencia de relaciones sexuales y valoración con un ginecólogo de 1 a 2 semanas. En el aborto inminente va a haber presencia de sangrado transvaginal, tipo manchado, dolor en hipogastrio y región lumbar, fiebre, cefalea. Esta tiene una diferencia que no está en la amenaza de aborto, y es que el cuello está abierto y la membrana están íntegras. Las infecciones de las vías urinarias es una de las principales causas de la amenaza de aborto y el aborto inminente. Esto se debe a que la mayoría de las bacterias, especialmente el Escherichia coli, produce ácido araquinoico, el cual es propulsor de una sustancia llamada prostaglandina, la cual estimula las concentraciones uterinas, provocando desprendimiento del huevo. Y eso es lo que provoca el aborto. El tratamiento es reposo en cama, cero relaciones sexuales, analgésicos, progesteronas, vigilancia, sonografía, hidratación y antibióticos. En el aborto inevitable, este presenta todos los signos del aborto, el cuello está abierto y la membrana está rota. La paciente suele referir que ha expulsado abundante líquido. En la clínica está el borramiento cervical moderado, dilatación cervical, hemorragia por más de 7 días, persistencia de cólicos a pesar de los analgésicos narcóticos y signo de determinación del embarazo. En el diagnóstico, en la ecografía se logra ver un saco gestacional a nivel ísmico
y desprendimiento ovular. En el examen con espéculo o mediante tacto vaginal, el cuello va a estar abierto donde sobresalen estructuras embrionarias. La expulsión del producto suele ocurrir al poco tiempo y pueden convertirse en un aborto completo o incompleto. Aborto del huevo muerto o retenido. Ocurre el descenso del embrión y no es expulsado. En la sonografía no se encuentra actividad del corazón embrionario. En el tratamiento, un raspe o aspiración de la cavidad endometrial. En el aborto incompleto, ese consiste en la expulsión parcial del producto y de restos ovulares que quedan retenidos en la cavidad uterina. En la clínica es la misma que los demás. Tiene sangrado vaginal y dolor abdominal. En el diagnóstico, en la ecografía, vamos a ver un saco gestacional de forma irregular, en el cual vamos a visualizar coágulos, tejidos ovulares aún sin expulsar. Referir expulsiones de restos ovulares, el volumen uterino menor a la menorrea, el útero blando y doloroso a la palpación y dilatación cervical. En el aborto completo, la expulsión es total del producto y de los restos ovulares. En la clínica hay cese de síntomas, pacientes han dejado de sangrar y el dolor abdominal también ha cesado. En el diagnóstico, en la exploración vamos a encontrar el cervix cerrado, el útero pequeño que no impresiona gestación y en la ecografía la cavidad uterina estará vacía. El aborto séptico es la infección del útero y de sus anexos que se presentan después de un aborto espontáneo, terapéutico o inducido. Va a tener una presentación de fiebre mayor a 38 grados, dolor hipogáceo, material purulento o material ovular fétido, signo de shock séptico. Esto se va a ver en los casos más graves. Al examen bimanual se va a encontrar el útero blando, aumento de dolor e hipertensión. La paciente va a referir dolor al tacto. Se puede detectar masas pélvicas que pueden corresponder a hematomas o abscesos. Los microorganismos más comunes son bacteroides o anaerobios, Clostridium perfringens, estos son los más comunes, causan el síndrome intravascular de Mondoro. El tratamiento para el aborto séptico es antibiótico triple droga, aminoglucósidos como gentamicina, bacteroides como metronidazol y gram positiva como penicilina o cefalosporina. Soporte general como hidratación, seguimiento clínico, evaluación del útero y transfusión sanguínea. Diagnóstico de aborto. El diagnóstico se realiza por medio de la historia clínica y una sonografía que es lo más que se utiliza. Pero también se realiza el diagnóstico por medio de estas etapas. Metrorragia, contracciones uterinas dolorosas, modificaciones cervicales, desprendimiento y expulsión y ecografía. En la amenaza de aborto, en la metrorragia va a ser oscura y escasa. En las contracciones uterinas, dolorosas estarán presentes. En las modificaciones cervicales, el cuello estará cerrado. En el desprendimiento y expulsión van a estar ausentes. Y en la ecografía, hemorragia residual, coágulo subcorial y embrión vivo intrauterino. En el aborto inminente, en la metrorragia será roja, abundante y continua. En las contracciones uterinas, aumentan la frecuencia e intensidad. Va a haber un canal permeable. En la depresión y expulsión va a haber protección parcial del huevo y en la ecografía va a haber expulsión en curso. En el aborto incompleto va a haber una metrorragia persistente, contracciones uterinas persistentes. En las modificaciones cervicales va a haber un cuello abierto y restos ovulares en el útero y en la vagina. En el desprendimiento y expulsión va a haber expulsión en 2 tiempos y retenciones de anexos. En la ecografía vamos a ver restos endocavitarios y vaginales. En el aborto completo va a haber una metrorragia mínima. En las contracciones van a cesar las contracciones y van a mermar el dolor. Va a haber un cuello cerrado. En el desprendimiento y expulsión
Va a haber una expulsión total de huevos y anexos. Y en la ecografía vamos a tener un útero evolucionado y vacío. El embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación fuera de la cavidad endometrial. Su localización más frecuente es en la trompa uterina. A eso se lo denomina embarazo tubal. Dentro de las trompas se pueden localizar en embarazo ampular de un 70 a un 80%, ísmico de un 10 a un 15%, fimbrial de un 5%, intersticial de un 5%, ovario, miometrio, retroperitoneo, cervix, hígado, vaso en 1%. Las trompas no están preparadas para soportar un embarazo. Cuando hay un embarazo en la trompa, este llega hasta las 8 semanas y las trompas se rompen, produciendo una hemorragia interna pasiva. Cuando el embarazo ocurre en el istmo, puede llegar hasta las 12 semanas, se rompe y se produce una hemorragia profusa que puede terminar en histerotomía, lo que compromete la fertilidad. Bien, el embarazo ectópico tiene una triada clínica que es la amenorrea, dolor abdominal y sangrado vaginal. Dolor a la movilización cervical y presencia de masa anorexia dolorosa. El dolor puede ser unilateral o bilateral. El sangrado vaginal lo vamos a ver oscuro, escaso e intermitente tras amenorrea de 6 a 7 semanas. En la clínica va a haber retraso menstrual, amenorrea, rara vez, prueba de embarazo, presencia de masa parauterina o paraovárica. En los síntomas y signos va a haber dolor en el flanco, hipogastrio, región lumbar y en una de las fosas ilíacas. La sonografía, esta la vamos a realizar y cuando no es concluyente, vamos a realizar una laparoscopía. La laparoscopía es un método estándar y tiene un diagnóstico definitivo para el embarazo ectópico. Es importante realizar el diagnóstico precoz a fin de producir el riesgo de la ruptura torácica y mejorar los resultados de un tratamiento conservador. Va a haber manejo clínico o conservador. El conservador es que vamos a conservar las trompas, principalmente en las mujeres que no han tenido hijos. Incisión en las trompas sacando el embrión y transfusión sanguínea de ser necesario. Enfermedades del trofoblasma. Es un conjunto de enfermedades interrelacionadas cuya característica común incluye hiperplasia del trofoblasto y un marcado aumento de la VHCG. Clasificación histológica, esta se clasifica en mola hidratiliforme, completa y parcial, neoplasia trofoblástica gestacional, mola invasiva, coriocarcinoma, tumor del lecho placentario, tumor trofoblástico epiteloide. La mola hidratiliforme se encuentra en un 80%, la mola invasiva en un 15%, coriocarcinoma en un 5%. En la enfermedad del trofoblasto se origina un tumor en el interior del útero con tejido que se forma después de la fecundación. Ese tejido se compone de células trofoblásticas y normalmente envuelve el óvulo fertilizado en el útero. Las enfermedades trofoblásticas gestacionales pueden ocurrir durante o después de un embarazo intrauterino o ectópico. El riesgo aumenta en las embarazadas con extremos de vida reproductiva, es decir, mujeres mayores de 35 a 40 años. Las enfermedades trofoblásticas se van a clasificar en mole dactiliforme y neoplasias trofoblásticas gestacionales. La mole dactiliforme son tumores placentarios benignos con potencial maligno, consisten en proliferaciones de trofoblastos vellosos. Como dije anteriormente, se clasifican en completas o parciales. La neoplasia trofoblástica gestacional son tumores malignos de la placenta. Esos tumores incluyen neoplasia trofoblástica gestacional, posmolar, tumor trofoblástico del sitio placentario, tumor trofoblástico epiteloide, coriocarcinoma y mola invasiva. Las manifestaciones iniciales de una mola hidratiliforme sugieren un embarazo temprano,
pero a menudo el útero se agranda más de lo esperado, dentro de las 10 a las 16 semanas de embarazo. En general, las pruebas de embarazo son positivos, presentan sangrado vaginal, náuseas y vómitos. Esto es lo que se conoce como hiperemesis gravidad. También vamos a encontrar la alta uroterina, que no corresponde a la edad del embarazo, mancha o sangrado profuso, diagnóstico de embarazo con un retraso menstrual de 10 semanas aproximadamente y, por supuesto, dolor. En la sonografía vamos a tener una imagen tipo copos de nieve o tormenta de nieve. En el tratamiento, extirpación tumoral mediante legrado aspirativo o histerectomía, si no desea fertilidad, especialmente en las mujeres mayores de 35 o 40 años. Reevaluación en busca de enfermedades persistentes o diseminación tumoral. Quimioterapia para las enfermedades persistentes. Y eso es muy importante. Hay que darle un seguimiento continuo durante un año. La paciente no debe de quedar embarazada durante este tiempo. Tener uso continuo de anticonceptivos y hacerse placas de tórax para detectar si hay una migración de trofoblastos a los pulmones. Bien, hasta aquí este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias.